Hoy vamos a hablar de las bases moleculares de las enfermedades, haciendo referencia específicamente a las mutaciones. Los objetivos de esta cápsula son definir qué es una mutación, describir los tipos de mutaciones, describir los efectos de las mutaciones en el fenotipo, conocer las causas y mecanismos de mutaciones y recordar los mecanismos para reparación de mutaciones. Constantemente, el genoma es agredido por cambios térmicos, químicos o radiaciones, pero sabemos que existen mecanismos reparadores que tratan de solucionar las lesiones ocasionadas al DNA. Sin embargo, cuando fallan esos mecanismos de reparación o porque la lesión es importante, la alteración se queda en la molécula y causa enfermedad. Las enfermedades genéticas se originan como consecuencia de una información genética incorrecta. Una mutación se define como la alteración en la secuencia del DNA que causa una lectura distinta del código genético y que provoca un trastorno en la estructura y función de la proteína. Esas alteraciones ocurren por un cambio en uno o pocos nucleótidos. Las mutaciones no siempre se originan en el DNA codificante ni en secuencias reguladoras. También existen mutaciones en el DNA intergénico y también en los intrones. Cuando las mutaciones son de células germinales, son heredables porque se transmiten al cigoto y a todas las células del individuo. Pero si la mutación aparece una vez se formó el cigoto, es posible que aparezca en algunas células del organismo y en otras no, por lo que no necesariamente se transmite a los descendientes. Los individuos que presentan la mutación se denominan individuos mutantes, y los que no la presentan son la cepa salvaje o wild type. Los mecanismos que pueden ocasionar enfermedades genéticas pueden ser por mutaciones puntuales, que son las que afectan a una secuencia concreta del gen, y dentro de este grupo las más frecuentes son las mutaciones de herencia autosómica dominante. Y las anomalías cromosómicas, que pueden ser por anomalías en número o por anomalías estructurales. Vamos a hacer referencia en el resto de la cápsula a las mutaciones puntuales, que son en un único gen y que pueden ser por sustituciones, por inserciones o por deleciones. Las deleciones ocurren por pérdida de uno o más nucleótidos que acorta la longitud del gen y son frecuentes en el DNA no codificante y producen patologías y cambian el marco de lectura. Las inserciones ocurren al introducir una o más bases extras en una secuencia determinada y también pueden cambiar el marco de lectura. Las sustituciones ocurren al cambiar una base por otra y usualmente no afectan a más de un aminoácido si es una única base la que se cambia. Las sustituciones pueden ser transiciones en las cuales se cambia una pirimidina por una pirimidina o una purina por una purina, o transversiones en donde se cambia una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Las mutaciones pueden tener efectos en el fenotipo. Hay algunas mutaciones que son silenciosas y que se originan porque se sustituye un nucleótido y no tienen efecto en el individuo. Lo que sucede es que al cambiar de nucleótido cambia el RNA mensajero y cambia el codón que codifica para el aminoácido. Pero como el código genético es degenerado, o sea que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón, es posible que el cambio de codón no produzca cambio en el aminoácido y que como consecuencia no produzca cambio en la proteína y que no tenga ningún efecto en el fenotipo. Cuando la sustitución de una base origina un nuevo codón que codifica para otro aminoácido, se denomina mutación de sentido equivocado. Algunas veces el aminoácido sustituido es de características similares al original, por ejemplo un aspartico por un glutámico, y no afecta la función de la proteína. Esta mutación se llama conservadora y no tiene efecto en el fenotipo. Si el aminoácido es sustituido por otro de características distintas, cambia la estructura de la proteína. Esta mutación se denomina no conservadora. Y un ejemplo de una mutación no conservadora es la anemia drepanocítica, en la que se sustituye un ácido glutámico por una valina en la cadena beta de globinas. Las mutaciones sin sentido ocurren cuando la sustitución de una base origina un codón de terminación, dando origen a una proteína de menor longitud. Un ejemplo de esta mutación es la distrofia muscular de Duchenne, en la cual la proteína no es funcional y es degradada rápidamente. Como los codones son tripletas de nucleótidos, si se pierde o si se gana un nucleótido, los dos restantes forman tripletes con el siguiente, cambiando todo el sentido de la secuencia a partir de la pérdida de la base. Por ejemplo, en la enfermedad de Tay-Sachs, si lo que se inserta
o se borra es un triplete de nucleótido, no produce cambio en el marco de lectura, sino una proteína con un aminoácido de más o con un aminoácido de menos. Las mutaciones están originadas por diferentes causas. Hay causas endógenas que son propias del organismo y causas exógenas que ocurren por la exposición a agentes que cambian el DNA. Las mutaciones de origen endógeno pueden ser por errores de la DNA polimerasa. La enzima inserta un error por cada 10.000 millones de bases, o sea, menos de una por ciclo celular, y el 99% de esos errores son corregidos. La DNA polimerasa puede producir un apareamiento incorrecto de bases que forman un bucle que es detectado y reparado. Si no lo repara, tendremos un DNA mutado. La otra forma de mutaciones es por deslizamiento de la cadena. Al replicar el DNA, a veces pueden aparecer bucles o horquillas en cualquiera de las dos cadenas. Estos bucles se forman por bases no apareadas o apareadas incorrectamente, y como consecuencia, el producto de la replicación es más corto o es más largo. Este ocurre en la enfermedad de Huntington. Otra causa es la expansión por repetición de nucleótidos, que puede producir un cromosoma estructuralmente frágil. Las mutaciones endógenas también pueden ocurrir por ruptura de enlaces glucosídicos que generan un sitio abásico. Durante la reparación, la DNA polimerasa incluye un nucleótido al azar, produciendo entonces un DNA mutante. Y por último, los radicales libres, que son mutágenos endógenos que producen lesión directa en el DNA. Sabemos que existen más de 6 millones de mutágenos en el ambiente, y entre ellos, la luz ultravioleta tiene la capacidad de inducir a la formación de dímeros de timina que distorsionan la doble hélice y que al replicarse produce inserciones y deleciones. Los agentes intercalantes se insertan entre dos nucleótidos produciendo inserciones y deleciones, y algunos intercalantes son las aflatoxinas y el benzopireno del humo del tabaco. Los agentes alquilantes como la ciclofosfamida y los entrecruzantes como el cisplatino inducen a la formación de puentes anormales o agrupamientos con otras cadenas que afectan la replicación. Es importante recordar que existen mecanismos de reparación del DNA. Entre estos, la eliminación de agentes mutágenos por enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la catalasa, la reparación de dímeros de timina por fosfoliasa o la reversión de bases metiladas por metiltransferasas. Es una forma de reparación directa. Y la reparación por escisión de nucleótidos, en los que se corta el DNA lesionado y el sitio abásico es reparado por la DNA polimerasa. Y hay otras formas de reparación de emparejamiento incorrecto y por recombinación, que estas ya fueron tratadas al inicio del curso. Es importante hacer notar que las enfermedades entonces no solo son por mutaciones del DNA, sino que también pueden ocurrir por fracaso en los mecanismos de reparación, por ejemplo, anemia de Fanconi y el xeroderma pigmentoso. Y para terminar, vamos a recordar brevemente que una mutación no es igual a un polimorfismo. Polimorfismo se refiere a la existencia simultánea de genomas con distintos alelos para un locus determinado en una población, y puede ser en regiones codificantes o no codificantes. Pero para hablar de polimorfismo, el alelo más frecuente se encuentra en más del 1% de la población. La importancia de los polimorfismos genéticos radica en que son heredables y que esta variabilidad genética puede tener aplicaciones para estudiar la evolución, para identificar individuos en medicina forense, para detectar alteraciones patológicas en el genoma, para diagnosticar enfermedades y para proporcionar tratamiento personalizado. Al finalizar esta cápsula, podemos concluir que las mutaciones son alteraciones en la secuencia del DNA, que las mutaciones de un gen ocurren por sustitución, inserción y deleción de nucleótidos, que las mutaciones pueden ser silenciosas o cambiar la función de una proteína al producir cambios en aminoácidos o en la longitud del péptido, y que las mutaciones pueden ser causadas por errores de transcripción, por mutágenos endógenos y ambientales y por fracaso en los mecanismos de reparación.